Bienvenidos a un nuevo almuerzo del Club Cámara Internacional en el que vamos a hablar del desarrollo de negocios en México. Soy Darío Navarro de ST Superficies. Hoy tengo el placer de presentar a Jesús Longares, director de Ingeniería Farmacéutica y Química Fina en IDOM Consulting, que tiene un amplio bagaje profesional y ha estado 3 años viviendo en México. Buenos días, Jesús. Y me gustaría que empezaras contándonos un poco qué es IDOM y qué hace IDOM en México. Muy bien. Bueno, gracias por la presentación y bueno, gracias a la Cámara por la organización del evento y por, en esta ocasión, invitarme a participar tan activamente. Como dices, trabajo en IDOM desde hace 23 años ya, ¿no? En la que llamo ya mi casa. Proveemos servicios profesionales de todo tipo en los sectores de ingeniería, arquitectura y consultoría. Somos más de 5.700 ahora mismo y tenemos oficinas en todos los continentes. Aquí en Zaragoza y cerquita de la Romareda tenemos más de 120 personas y en México tenemos una oficina que es prácticamente el doble, somos más de 200 y estuve allí desde octubre del 16 hasta finales del 19, ¿no? Desarrollando lo que era proyectos industriales, que era la pata que de las patas de IDOM, la que se había quedado un poco coja, porque habíamos desarrollado muy bien infraestructuras, muy bien arquitectura, muy bien consultoría, pero se había quedado anclada el área de industria y energía, y bueno, pues para eso pisa el país. Muy bien. Cuéntanos, en el mercado tan grande como es México, ¿es posible abarcar todo el país de una? O sea, todo lo que es un país tan enorme, ¿o hay diferentes estados donde hay que focalizar? Claro, México es un país completamente inabarcable. Tiene aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, que es 4 veces España, para que os hagáis una idea. Y claro, los estados... yo creo que la superficie ya te da una idea de las dificultades para moverse dentro del país, ¿no? Y para tener unos retos logísticos propios. Pero es que además cada sitio tiene marcadas diferencias en lo cultural, en lo gastronómico, en el clima, en el carácter y, por supuesto, en los negocios que han impulsado, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, no sé, en la zona norte, Nuevo León, o con su capital, Monterrey, está muy enfocado en el sector manufacturero, en el sector acerero. Saltillo, que pertenece a Coahuila, que están pegaditos. Otro foco interesante es la Ciudad de México, obviamente, mucho más internacional, más cosmopolita, tiene turistas de todas partes del mundo, profesionales de todas partes del mundo. También muy manufacturero, muy del sector bancario, muy consultor. Los alrededores de Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, son sectores también muy manufactureros. El eje de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, hasta Jalisco incluso, ¿no? O al menos hasta Guadalajara, tiene mucha importancia el sector automotriz, el sector tequilero. Si estáis interesados en otros sectores, no sé, el sector minero, pues destacan en Michoacán, en Guerrero, que son sitios un poquito más complejos por otras razones. El sector agroalimentario, pues destacan en la vertiente atlántica, en Veracruz, en Campeche, algo en Chiapas, que tiene muy poquita industria. El sector turístico, en Quintana Roo. En fin, es inabarcable porque los mercados también son inabarcables, ¿no? Entonces es mejor ir focalizándose. Sí, al final, como decíamos alguna vez, México es un estado de estados. O sea, al final hay un montón de Méxicos diferentes. Una empresa que aterriza allí, ¿qué debería hacer primero? O sea, estudiar qué parte de México le va a interesar más o qué tipo de México le va a interesar más. Una empresa, sector servicios o demás, tendría que dirigirse a una zona u otra. Yo creo que, bueno, como cuando sale uno a hacer negocio a cualquier otro sitio, también aquí hay que cribar, ¿no? Y hay que seleccionar qué mercado quieres. Geográficamente, como hemos hablado, México es muy grande y hay que seleccionar bien dónde quieres ir en función de tus expectativas, pero incluso al México social, ¿no? México es un país que tiene 130 millones de personas, es un mercado en sí mismo, pero el 60% es de clase baja. Tiene una clase media estrecha en comparación con lo que nosotros estamos más acostumbrados, ¿no? Aproximadamente en torno al 40% de la población. Antaño se espera que en los próximos años baje por debajo del 35% de la población en clase media y tan solo entre el 1 y el 2% de clase alta. Entonces, tienes que elegir muy bien mercados de lujo, porque los que tienen mucho, pero los que tienen poco, alguno no tiene nada. Entonces, pero son 80 millones de clientes.
seleccionar y cribar bien el público objetivo y el mercado objetivo y el estado objetivo son claves antes de llegar, por supuesto. Y pisar el país. Sí. Como bien comentabais, los temas de seguridad son importantes. Son importantes, pero puedo dar fe que en 3 años a mí no me ha pasado nada más que un terremoto que no es culpa del país, ¿no? Las cosas son así. Es bueno pisarlo porque se puede hacer turismo de una manera muy bonita, se pueden hacer negocios de una manera muy bonita y pese a la mala prensa, y no quiero decir que no haya un indudable riesgo de seguridad, un problema serio de narcotráfico, pero es un país donde se puede vivir con cierta comodidad y trabajar con cierta comodidad y hacer negocios con cierta comodidad. Sí, además es una población enorme, decías un montón de millones de clientes y un montón de millones de consumidores. O sea, yo una de las cosas que me sorprendió fue cuando veías por allí la cantidad de camiones, de carreteras enormes y tal, y dices, es que lo que nos cuentan en el otro lado del charco no tiene nada que ver. O sea, esto no se para por una declaración de un político o de una campaña electoral. O sea, esto es una capacidad de consumo inmensa y unas conexiones con España muy grandes. Cuéntanos un poco el tema, vosotros que sois ingeniería y tocáis temas técnicos, a nivel legal, el tema de México, importaciones, aduanas, legislación, ejecución de proyectos y demás. Yo no pondría a México como un ejemplo claro en el que tú puedas mapear los permisos y autorizaciones de una manera clara, ¿no? Dependen mucho dependen ya no como país, sino que en cada estado tienen sus particularidades e incluso cada municipio cómo los aplica, ¿no? Eso me podríais decir, bueno, también en España cada municipio a veces te autoriza la licencia de obras de una manera distinta a otra. Hay una maraña de permisos en los que, sin ninguna duda, y nosotros no somos una excepción, hay que recurrir a una gestoría local para saber qué permisos te van a aplicar y ya no solamente porque los conozcan, sino porque saben las puertas que tienen que tocar para conseguir saber lo que te van a requerir. Pero incluso en la normativa más técnica hay muchas diferencias, ¿no? Tienen mucha influencia de Estados Unidos, hay normativa que aplican directamente de Estados Unidos sin transponerla directamente. Oye, cúmpleme la NFPA de contraincendios y con eso es suficiente. Pero hay normativa técnica incluso que viene de grandes elefantes, ¿no? Empresas grandes, históricas, públicas, Pemex, ¿no? Petróleos Mexicanos, la CFE, ¿no? la Comisión Federal de Electricidad, que han hecho sus propios criterios de diseño para sus propias instalaciones cuando trabajas para ellos y que ahora se aplican normalmente. Puedes encontrarte que para una planta farmacéutica te piden que la estructura cumpla los criterios de CFE. No es una estructura eléctrica, ¿no? Pero te la piden. Eso no quiere decir que sean malas normas técnicas, ¿eh? En temas como sismo están a la vanguardia del mundo entero, no solamente en Latinoamérica, sino, como digo, del mundo. Pero sí que a veces se generan redundancias, ¿no? Hay criterios técnicos que se enfocan en unos criterios de diseño de una manera y Pemex los aborda de otros y te están pidiendo los dos y son redundantes, serían innecesarios. A veces, pocas, también es verdad, son incluso contradictorios, ¿no? Entonces es un mercado en que la regulación es para conocerlo. Es que es un país para pisarlo. No es un país para hacer negocios por email, que digo yo. Otra de las cosas, sin salirnos mucho del tema legal, a nivel de ejecución de proyectos tengo la curiosidad, ¿cómo se miden los tiempos? Porque vas allí y ves que los ritmos van, o sea, no los ritmos de las personas, sino los ritmos de las empresas, los ritmos de gubernamentales, los plazos de casi cualquier oficina o cualquier sitio van a otro ritmo. ¿Cómo se calcula? O sea, ¿cómo se le dice a un cliente que encarga un proyecto, esto lo vamos a tener listo en 2 años? Porque aquí es más o menos, controláis los plazos más o menos razonablemente, pero allá supongo que tiene que ser un interrogante enorme. Es un interrogante por muchas razones, ¿no? Es un interrogante porque la propia percepción del tiempo es distinta. Y esto no quiero decir que sea ni bueno ni malo, es como es, ¿no? Las reglas de juego son así. La percepción del tiempo es diferente para las personas en México. Pero aparte hay mucha rotación de personal en las empresas
y mucha rotación en las propias empresas que nacen y mueren en el desarrollo de un proyecto. Eso te puede pasar durante una obra de 2-3 años. Entonces, eso afecta claramente a los plazos. Las estructuras organizativas en México son muy jerarquizadas. Entonces, tú no le puedes decir a alguien lo que no quiere oír o lo que no quiere oír su jefe, porque no se lo va a transmitir. Eso es así. Lo que hay que hacer y favorecer es salvaguardas para ti, para que eso luego no te penalice. Luego, a lo mejor luego hablamos de contratos y es un tema importante. Y salvaguardas para quien te contrata, para que pueda defender luego ante su jefe porque no se han cumplido ciertos plazos. Porque les cuesta, y hablo siempre en términos muy generales, con mucha subjetividad, potencialmente equivocado, ¿no? Pero es lo que he vivido. El mexicano promedio le cuesta mucho tomar decisiones, prefiere que las tome su jefe por él, y cuando las toma es porque tiene que tener una confianza en lo personal contigo y que le des todas las salvaguardas posibles para que cuando llegue el maldadas, que en los proyectos siempre viene el maldadas en algún momento, pueda esquivar y te den a ti de lleno o le den a otro. La cuestión es un poco el tema de seguridad jurídica y luego la propia forma de ser. O sea, yo creo que ese es las dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? El propio ritmo del país y de la gente, sí, cómo se comunica, y luego lo que hemos comentado alguna vez. Con el tema de la seguridad que has nombrado varias veces, la seguridad de proyecto, la seguridad jurídica y demás es un tema a tener en cuenta para proyectos así de ingeniería o proyectos así más técnicos, pero la seguridad operativa, las cosas que has podido vivir o cómo moverse por el país de una manera más o menos razonablemente segura, ¿qué experiencia tienes ahí? A ver, a mí en lo personal no me ha pasado nada, como os comentaba. Bueno, nada, lo único que vi es robar un bolso. Bueno, no lo vi. Lo vi después en la cámara del local cuando vimos que nos habían robado un bolso, porque en el momento no notamos nada, ¿no? Pero eso te puede pasar, yo creo que en este país mismo, en cualquier sitio. A lo largo de 3 años, yo creo que es irrelevante. Sí que es verdad que nos han pasado cosas como detener a alguien a punta de pistola en la carretera. Eso ha podido pasar. Secuestros virtuales, que es llamadas telefónicas diciendo que tienen a tu esposa o a tu marido y que no apagues el teléfono antes de que envíes una transferencia económica o un número de cuenta. Bueno, esas cosas las hemos pasado. Es como en todos los países, ¿eh? Al final, siguiendo unas normas de comportamiento, unas normas de convivencia, un sentido común, manteniendo los ojos abiertos, es relativamente fácil vivir sin que corras riesgos operativos ni tú ni tu negocio. Por ejemplo, no es un país en el que tú conduzcas de noche. Si acabas un proyecto a las 8 o a las 9 de la tarde, como nos ha pasado una reunión comercial, y quieres volver pronto a casa, que con las carreteras de México no puedes volver en menos de 3-4 horas conduciendo, o 7, que nos ha pasado alguna vez, ya sabes que vas a llegar pasadas las 12, la 1 de la madrugada. Eso es un peligro, claro. En carreteras principales, en el eje Querétaro-Guanajuato, te pueden atracar perfectamente. Si te gusta salir a tomar una copa, que seguramente, o una cerveza sin alcohol, que nos gusta generalmente a todos alguna vez, mantente a mente una determinada hora, usa taxi tipo Uber, en el que vas con una trayectoria seguida en la aplicación y no taxis de la calle. Cosas, igual que no hablaría mal del gobierno en Vietnam o en Laos, ¿no? O no quemaría la bandera en Estados Unidos, pues no salgo a la calle de noche en México. Sí. Cosas de cada país. No os metáis en líos. Eso, norma general. Donde fueres, sí, más vale ir con prudencia y tener cuidado. Coméntanos con el tema legal, esto que comentábamos de seguridad jurídica, ejecución y tal, ¿cómo hacéis el tema de contratos? El tema de contratación, o sea, cuando al final se llega a ese jefe que al final decide firmar, ¿cómo se maneja eso? Porque claro, al final ha quedado una interrogante ahí un poco, yo he visto ahí, dices, vale, al final le va a echar la culpa al jefe y el jefe al final nos va a acabar culpando a nosotros. ¿Cómo se blinda eso en un contrato con un mexicano? Los contratos, y supongo que es cultural, no los redactas tú como vendedor, normalmente los redacta el comprador, te los pone encima de la mesa, y son contratos, el primer borrador del contrato siempre es absolutamente unilateral, ¿no? Es muy proteccionista con el comprador, con el cliente,
En cuestión de avales contra anticipos, y ahí pongo un lado positivo, son muy dados, es muy fácil conseguir un anticipo del 20-30%, cantidades significativas, pero te piden su aval contra el anticipo, avales de buena ejecución, avales de garantía posterior, seguros específicos para algún proyecto, penalizaciones por retrasos, o sea que son pagos a 90, 120, 150 días, nos hemos encontrado. Eso es el borrador inicial que tienes. Como es un país tan jerárquico, y esto ya voy a cosas más prácticas, como es un país tan jerárquico, es muy poco probable que consigas cambiar una coma con esas primeras reuniones. Muy poco. Con ese primer interlocutor que tienes. Aunque sea el despacho legal, aunque se llame despacho legal o representante legal. Eso tiene que ir subiendo en la jerarquía y seguramente tenga que subir al menos 2 escalones hasta alguien que realmente asuma el poder de decisión de que cambio cosas. Y son mucho más abiertos a cambiar condiciones técnicas, o al menos la experiencia que me ha pasado a mí, que condiciones administrativas. No vas a poder quitarte un aval, pero a lo mejor lo puedes incluir en el precio. O puedes poner salvaguardas técnicas que les permitan poder ejecutar el aval, ¿no? Luchar que no sea un aval a primer requerimiento, sino que sea un aval contra determinado fallo. Y ese fallo, tenerlo tú bien amarrado técnicamente. O sea, en temas técnicos sí que son más aperturistas a recibir sugerencias, como podría ser también protegerse contra incumplimiento de plazos, ¿no? Bueno, pues si te dicen a partir del día 100 tienes una penalización, que es muy común, bueno, pues añadir la frase a partir del día 100 de haber recibido el último OK por vuestra parte o el último dato técnico, te permite mucha flexibilidad, ¿no? a la hora de negociar. Sin embargo, igual que te digo una cosa, te digo otra. Igual que enseguida te amenazan con las penalizaciones, se sientan enseguida contigo a discutir de temas económicos. O sea que sí que se puede cambiar, pero cuesta. Te cuesta. Todo cuesta un poquito más. Vale. ¿Las asociaciones sectoriales o los partners que habéis intentado buscar por allí para poder captar clientes o moveros por ahí, por el país, qué importancia tienen o cómo se manejan? Bueno, en nuestro caso particular son muy importantes. Estar bien relacionado ya no solamente con la Cámara de Comercio Española en México, ¿no? Con la oficina en México, o incluso solicitar reunión, embajador, consulados, agregados comerciales. Simplemente estoy aquí, he venido, soy español, tengo esta idea o tengo este negocio. Eso es importante en todos los países, yo creo que no solamente en México. Pero es que además las grandes inversiones que hubo a partir de 2010, 2015, sobre todo en el sector manufacturero y en el sector energético, que hubo mucha inversión extranjera, ¿no? El sector automotriz, Volkswagen, Michelin, Pirelli, Lego, ¿no? También, ¿sí? Dinero europeo, japonés y norteamericano, hicieron que los estados, los gobiernos estatales, es como que se maneja más por gobierno estatal, crearan sus secretarías, ministerio aquí o consejerías aquí, ¿no? Sus secretarías que le llamaban de fomento industrial o de promoción comercial, ¿no? o de atracción de inversiones, ¿no? Cada uno tiene su nombre, que eran como los interlocutores con esos intereses de inversores extranjeros, ¿no? Entonces tú siempre tienes un interlocutor que es esa secretaría, cuando quieras implantarte en un estado en concreto. Esas secretarías, además de recomendarte en qué parque industrial te puedes poner o ayudarte a conseguir acuerdos comerciales como con Aeroméxico, por ejemplo, con líneas aéreas, te ponen en contacto con las asociaciones clave o te ponen en contacto con proveedores o socios o clientes a través de esas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, súper importante. No hay negocio automotriz en el país que no se mueva a través de esa asociación. Antes en esa asociación. Se conocen los proyectos antes que ninguno y te pueden recomendar antes que ninguno. La Asociación Mexicana de la Energía, la Asociación Mexicana de Energía Eólica, que reúnen a los principales productores de energía, ¿no? Generadores de energía. Son realmente importantes tener estas asociaciones. Y ahí voy a hacer un matiz, que es cuidado con las asociaciones endogámicas en las que españoles nos reunimos con españoles, franceses se reúnen con franceses, porque no conducen y voy a decir algo, ¿no? que es por experiencia personal, conducen a que te sientas más cómodo en el país y es muy útil en el principio, pero necesitas participar en asociaciones
mexicanas, orgullosamente mexicanas, que se dice. Sí, mezclarse un poco, ¿no? Sin ninguna duda. Con el tejido empresarial de allá. Nombrabas el tema de la energía. ¿En qué momento se encuentra el sector energético en México? O sea, aquí ya sabemos un poco cómo está el tema de las eólicas, la solar, todo esto. Allá con la influencia de Estados Unidos y demás, ¿cómo está el tema energético? Realmente México revolucionó el sector energético con la creación de grandes cogeneraciones, ¿no?, asociadas a infraestructuras de Pemex, de Petróleos Mexicanos, y con ciclos combinados. Te estoy hablando a principios del siglo XXI, ¿no?, en 2002, 2005. De hecho, nosotros desde ION participamos en el mayor ciclo combinado de toda Latinoamérica, que está Mazunchale, en San Luis Potosí, con 1 gigavatio, una auténtica barbaridad en su momento. Eso, que fue una revolución, volvió a dar un salto, y ahí reconocer un mérito a México importante, hacia la energía renovable a partir del 2010, 2012, 2014. ¿no? En ese momento se impulsó la energía renovable y se entró en un boom de energía renovable. Lamentablemente se paró con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, al hilo del artículo 27 de la Constitución, en el que se da prevalencia, dice exactamente, a las empresas estatales. Se interpretó dentro del marco energético como que las fluctuaciones de la demanda, los crecimientos de demanda a partir de un determinado límite, tenían que abastecerse priorizando las instalaciones manejadas por la CFE o de Pemex vinculadas con la CFE, ¿no?, con la Comisión Federal de la Electricidad. Claro, eso generó un mercado, primero, jurídicamente inestable, instalaciones que estaban a punto de instalarse o intenciones de inversores que iban a implantarse allí. Te encuentras con un escenario en el que si hay más demanda, tú no la vas a poder abastecer. Primero la tienen que abastecer otros, ¿no? Una competencia dudosa, un mercado de la competencia dudoso. Entonces, las inversiones bajaron. No lo digo yo, lo dice el Banco de México. El precio de la energía eléctrica ha subido, curiosamente. Ha subido porque el coste, claro, son instalaciones de hace 20 y tantos años, con ineficiencias de hace 20 y tantos años, y asociadas a gas natural fundamentalmente, ¿no?, a combustibles fósiles. Claro, eso le genera un coste de la producción de energía eléctrica prácticamente el doble que de algunas energías renovables. Y no lo digo yo tampoco, lo dice la CRE, ¿no?, la Comisión Reguladora de la Energía. Son datos de la CRE. Les va a costar mucho cumplir los protocolos de reducción de gases de efecto invernadero, produciendo el exceso de demanda o las fluctuaciones de demanda, priorizando empresas, plantas generadoras con combustibles fósiles. Les va a costar mucho cumplir esos estándares. Y además, claro, se explota unos activos, y eso es una iniciativa positiva, ¿no?, en realidad del gobierno existente, no decir, oye, yo tengo unos activos y antes, ya que los tengo hechos, los quiero explotar. Yo creo que eso es muy loable, pero son activos que están pasando a ser pasivos, ¿no? Ya son instalaciones con baja eficiencia y, por tanto, empieza a haber desabastecimiento en algunos sitios y hay apagones. Hace poco tuvo uno en Michoacán que duró 12 horas. 12 horas en un país con esta población y este impulso económico no pueden ser aceptables. Entonces, ahí la nueva presidenta habló de la Estrategia Nacional de la Electricidad en diciembre del año pasado, o sea, es muy reciente. Parece que hay en borrador una Ley Nacional de la Electricidad y, bueno, eso esperemos que sea un marco positivo para impulsar esto. En cualquier caso, cuidado, porque algunos de las notas de prensa que se avanzaron parece indicar que se va a topar el porcentaje privado al 46%, correcto, y el 54% público, y eso por sí ya es un poco extraño, ¿no? Que ya esté topada per se, cuando unas instalaciones públicas van a la baja en cuanto a eficiencia y las instalaciones privadas van a la alza en cuanto son nuevas, o impulsan nuevas plantas de cogeneración, que no lo veo, o esa estrategia tendrá que estar matizada. Muy amplio el tema energético en México, además con las diferentes zonas y de producción y de... Sí. Y por último, cuéntanos la experiencia personal tuya de mezclarte en el país y sobre todo el tema de la
sobre todo la parte empresarial de seguridad jurídica, todo esto ya nos lo has contado. Me interesaría que nos contaras la parte personal a nivel de negociación, o sea, a nivel de las diferencias culturales que decimos, hablamos el mismo idioma, pero no lo hablamos hay muchos matices culturales y demás a la hora de sentarse con alguien a hablar de cómo se cierra un negocio, cómo se ofrece un producto, cómo se hace cualquier cosa completamente diferente a España. Muy bien, me alegro de hacer esta pregunta porque son los típicos ejemplos prácticos, ¿no? que se aplican. Y empecemos por el idioma. Bueno, yo empezaría diciendo que México es un país, como hemos dicho antes, en el que es muy sensible al precio y, por tanto, para vencer esas barreras te tienen que conocer, ¿no? Es un país de relaciones personales. Yo creo que eso es un tema importante. Y como he dicho antes, bromeando, ¿no? No es un país en el que puedas, a lo mejor sí, ojalá os pase, pero no es un país en el que vayas a conseguir grandes contratos por email o por licitaciones públicas con criterios objetivos. Es un modelo más anglosajón quizás, ¿no? Eso lamentablemente creo que no os va a pasar. Es un país de relaciones personales, por tanto tienes que conocer el país, tienes que pisar, tienes que conocer gente allí y seguramente tienes que tener plantilla mexicana. Si quieres dar un salto diferencial en la contratación. Y eso yo lo vincularía a lo que dices, ¿no? A esas relaciones. Hablamos el mismo idioma, pero no es el mismo idioma, ¿no? Entonamos las frases de una manera distinta. A veces no te siguen el hilo de la conversación y tú no le seguirás las primeras veces que estés allí. Hablamos con un tono muy alto. Hablamos muy deprisa. Yo, además, especialmente. Se sienten avasallados eso a veces. Decimos muchas palabrotas. Muchas. Que ellos, a lo mejor nos resulta gracioso, la chingada, ¿no? Carajo. Eso lo reservan en un ámbito privado. En el ámbito profesional no es muy raro ir a hablar con tacos. Aquí, que a veces generas incluso empatía con un cliente hablando de una manera más bruta, ¿no? Generas un clima de compadreo o de sinceridad. Ahí está muy mal visto, muy mal visto. Hay palabras con significado completamente distinto. No puedes fichar una persona. Eso es hablar de prostitución. No puedes mencionar la palabra coger este vaso, coger el autobús, coger un becario, coger una becaria. Que son palabras que están fuera de lugar y que, a pesar de que pueda ser algo, pues como decía, ¿no? Aquí gracioso, tienen mucho significado. Ellos, sobre todo en Ciudad de México, en el que tiene un ambiente más cosmopolita, te conocen como español, saben que coger es un defecto del habla nuestra, no deja de ser incómodo, ¿no? Para ellos, si lo mencionas muchas veces, porque a veces cuando... No te preocupes, que sé que hablas así, todavía lo reforzamos más, porque entramos en modo cómodo, y en modo cómodo usamos mucho coger. Es decir una palabrota constantemente. Entonces, y una palabrota gruesa en México. Entonces, esto, que además te diría que se ha promocionado, ¿no? Desde algunos ambientes políticos, el sentirse avasallados, cuando hablamos así, te puede generar situaciones completamente engañosas, incluso violentas, ¿no? Engañosas me refiero, y esto es una anécdota personal real. Yo llevaba allí 2 semanas y me llama mi jefa, ¿no? A ver, oye, ¿qué tal te va? ¿Qué tal las primeras reuniones? Y digo, bueno, nos vamos a forrar. Esto es un mercado súper fácil. La puerta fría funciona muy bien, te reciben, te atienden, te dan café, te escuchan la presentación, tienen interés, te preguntan por otros proyectos que has hecho, incluso por otras líneas de negocio que tienes. Te hablan de futuras reuniones. Claro, con el tiempo comprendí, y eso que me fue muy bien, nos fue muy bien, que en algunas ocasiones estaba lejísimos de una contratación, no podía estar más lejos, ¿no? Y es porque no empatizas, pero el mexicano promedio, y vuelvo a lo de antes, ¿no? Que es una percepción subjetiva mía, es muy difícil que entre al trapo de una comunicación directa, ¿no? Él no te va a decir, no estoy interesado. Nunca te lo va a decir así. Pero pueden pasarte cosas que a lo mejor estés hablando de proyectos farmacéuticos, por un ejemplo mío, y te pregunten, pero hiciste el telescopio de Hawái. Eso que podría ser algo interesante, no. Eso es curiosidad, pero no tiene interés en tu producto. Están conversando contigo, ¿no? Estás lejos de cerrar un contrato. Y por el contrario, o si envías una oferta y no sabes nada de la oferta, no la están evaluando. Si la están evaluando, te preguntan enseguida, interactúan contigo muchas veces. Es fácil, es casi ley, norma, reunirte con ellos 5, 6, 7 veces antes de cerrar un contrato. Eso es normal. No estás perdiendo el tiempo, estás
ganando. Incluso cuantas más feedback tengas de que quieren reunirse contigo, mejor, ¿no? Eso es que la cosa avanza. Si te están diciendo, como os decía antes, que la están valorando y te dan largas, estás fuera de la negociación. Son asuntos prácticos que hay que tener en cuenta. Sí. Sí, es una manera de cordialidad que tienen diferente a Completamente. aquí, completamente. Aquí te reciben y si no interesa, pues enseguida te sientes que no estás y ya está. Sí, sí. No, es algo que a lo mejor nosotros lo recibimos con, oye, pues no perdemos el tiempo ninguno, ¿no? Oye, ¿te interesa esto o no? Vale, pues ya está, no te sientes ofendido. No, es cultural, no lo pueden hacer. No, incluso puedes preguntar una dirección por la calle y enviarte a otro sitio porque no te pueden decir que no lo saben. Es cultural. Muy bien, pues muchas gracias por compartir nuestra experiencia y gracias por tu aportación. Gracias a vosotros.